buenas tardes. Muchas gracias, primero que todo, al Colegio de Ingenieros Topógrafos por la oportunidad de presentar esta charla. Mi nombre es Francisco Valverde Calderón y pues lo que les voy a comentar se titula El paradigma de las transformaciones de coordenadas y su aplicación en productos cartográficos. Caso del mapa catastral, urbano y rural. Entonces, para iniciar la presentación vamos a iniciar con una introducción. Dice lo siguiente: en general, pues en la época en que vivimos, en el tiempo en que vivimos, la información geoespacial, entiéndase mapas, para la navegación, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes hoy en día navegan con Google Maps, con Waze, con alguna otra plataforma de navegación? Esto requiere de una base cartográfica, por supuesto, para información adicional. Ni quiero hablar, por ejemplo, de esfuerzos que hacen los gobiernos para mapear cultivos, zonas protegidas, disponibilidad de recurso hídrico, entre otras cosas. Entonces, en general, pues tanto los gobiernos como empresas privadas hacen un gran esfuerzo, es una inversión económica bastante alta para pues generar, mantener y actualizar información geoespacial que todos en general de una u otra forma utilizamos. Esa información entonces comúnmente en términos de lo que es gobierno se pone a disposición de los usuarios, que son bastante variados y amplios, a través de lo que conocemos como infraestructuras de datos espaciales, que básicamente, en términos generales, pues un conjunto de políticas y normativa que lo que busca es facilitar, pero de una manera estandarizada, información del espacio. Y comúnmente el concepto de una IDE pues es esto: representar el mundo real a través de capas de información, como por ejemplo la que estamos visualizando pues acá en la imagen en este caso a mi izquierda, donde el mundo real lo descomponemos en lo que llamaríamos capas de información. Estas capas representan diversos atributos: construcciones, carreteras, ríos, uso de suelo, entre otras. Y acá también tenemos pues una imagen un poquito más detallada, pero siempre manteniendo el concepto de que representamos el mundo real, se discretiza, por decirlo de alguna forma, cuando son formatos vectoriales, a través de capas de información. Pero por supuesto, acá surge algo fundamental y es la pregunta que acá les planteo. ¿Qué falta en estas imágenes? Está muy bien en general que tenemos el uso de suelo, carreteras, caminos, etcétera, pero algo falta ahí, y precisamente, que es con lo cual quiero introducir el tema de la charla, lo que hace falta es la capa base, y esa capa base es el marco geodésico de referencia. ¿Por qué? Porque estas capas de información geoespacial deben estar referidas a algún sistema de coordenadas, y precisamente las dificultades surgen cuando tenemos capas de información que están referidas a distintos marcos o a distintos sistemas de coordenadas. Lo ideal, como tenemos hoy en día, es que sea una única capa de información la referencia, un único marco, y que todos refiramos nuestra información a ese marco de referencia. Muy bien, entonces, pues sí me parece apropiado, como voy a hablar del marco de referencia, pues definirlo. En la actualidad, a nivel global, la comunidad de las geociencias, que involucra a todas las áreas, aquellas que de una u otra forma estudian el sistema Tierra, aceptan y utilizan como marco de referencia el ITRF, que es el marco de referencia terrestre internacional. ¿Qué es el marco de referencia? El marco de referencia, el ITRF, es la realización física de lo que llamamos el ITRS. El ITRS es el sistema, y el sistema se define como un conjunto de prescripciones y convenciones que permiten definir, entre otras cosas, lo que es el origen, la escala y la orientación. Pero esto es conceptual. El usuario como tal no tenemos acceso al sistema, porque es un conjunto de valores numéricos, parámetros, cosas así, que físicamente no son accesibles. Para tener acceso tenemos que recurrir a el marco de referencia, que el marco de referencia es entonces un conjunto de puntos donde tenemos coordenadas y velocidades. Y vean que resalto el concepto de coordenadas
y velocidades, porque el marco de referencia hoy en día tiene una componente cinemática que nos permite conocer su cambio en el tiempo, y eso es fundamental para las aplicaciones, particularmente las aplicaciones geodésicas, para el mantenimiento del marco. Pero en general podemos tener, en función de cómo tratemos las coordenadas, podremos tener varios tipos de marcos, por decirlo de alguna forma, empezando por el más convencional o el más clásico, que es el marco de referencia estático, donde las coordenadas no cambian en el tiempo. Es decir, definimos un conjunto de coordenadas el día de hoy y dentro de 10 años esas coordenadas siguen siendo las mismas. Esta mentalidad ya fue descartada porque tenemos la posibilidad hoy en día, a través de principalmente técnicas de posicionamiento, de conocer entonces cómo cambian las coordenadas en el tiempo, que vendría a ser un marco de referencia dinámico, en términos de que como hay una dinámica secular que siempre está presente, las coordenadas cambiarán o cambian en el tiempo. Es decir, en términos prácticos y generales, las coordenadas de mañana no son iguales a las del día de hoy. Y este es el concepto netamente geodésico. Sin embargo, hay un tipo de usuarios, eventualmente, a los cuales se les puede dificultar el tener que trabajar con este concepto de que las coordenadas estén cambiando en el tiempo. Y son aquellos usuarios que trabajan, por ejemplo, en la parte del SIC o la parte catastral, donde tienen capas de información, y bueno, considero que por supuesto no es razonable ni pertinente tener que preocuparnos como usuarios de todos los días, tener que estar cambiando las coordenadas de nuestras capas de información. Incluso la pregunta es, ¿cómo hago ese cambio? Entonces, esto nos lleva al concepto que les quiero presentar el día de hoy, que es el del marco de referencia semidinámico, que es un híbrido, por decirlo de alguna forma, entre los dos anteriores. Tenemos coordenadas fijas y cambiarán hasta que haya un evento, particularmente un terremoto, que amerite que esas coordenadas deban cambiar, o hasta que la entidad responsable de la información geoespacial decida que deben actualizarse las coordenadas. Entonces, en mi opinión, este es el escenario más factible, por decirlo de alguna forma, más adecuado para los usuarios de SIC, por ejemplo, que tienen sus capas de información y que el cambio en el tiempo del marco de referencia no amerita por la escala, por la precisión de la producción, por otras características, que se esté cambiando continuamente las coordenadas. Bien, el otro concepto que les quiero comentar también es el de las transformaciones de datum, porque comúnmente es el método que utilizamos para hacer la actualización de, en este caso, de una capa de información o de un conjunto de puntos de una red. Entonces, por definición, una definición es que las transformaciones son un conjunto de parámetros que permiten compatibilizar dos sistemas de referencia que tienen, aquí la parte fundamental, diferente ubicación espacial. En el caso del marco internacional, cuando queremos transformar, o cuando mejor dicho, cuando se calcula un nuevo marco, podemos pasar del marco anterior al nuevo marco utilizando la comúnmente bien conocida transformación de 7 parámetros, que son 3 traslaciones, 3 rotaciones y un cambio en escala. Sin embargo, en el caso del marco de referencia, también se calcula y se publican las tasas de cambio de estos parámetros, lo que nos lleva a una transformación de 14 parámetros. En esta figura, en esta imagen, lo que les muestro es los parámetros oficiales de transformación del ITRF 2014 al ITRF 2008 o viceversa, y nada más cambiar el signo de los parámetros. Y observen por favor que los primeros tres, que son las traslaciones, son del orden de milímetros, mientras que las rotaciones son igual a 0. En el caso de las rotaciones no es coincidencia, eso es porque cuando se calcula el nuevo marco se aplica una serie de constraints, de restricciones, para que las rotaciones sean igual a 0. Entonces debemos preguntarnos, usuarios de información espacial, de capas de información, si cuando se da el cambio del marco de referencia debo
hacer esa transformación, porque vean que los parámetros son milimétricos y entonces, considerando la escala del producto u otros criterios, es posible que en realidad esto a nivel de la capa de información ni siquiera sea observable. Muy bien, entonces, cuando hablamos de actualizar un producto cartográfico, debemos pensar por qué debo actualizarlo. Desde el punto de vista espacial, por supuesto que no podemos actualizar una ortofoto porque es una fotografía, pero podemos actualizarla desde el punto de vista de su ubicación espacial con respecto al marco de referencia. Entonces, en general, los que generan mayor afectación al marco de referencia son los terremotos, como tenemos en esta figura. Esta figura lo que representa son los vectores horizontales de desplazamiento de un conjunto de estaciones permanentes acá en Costa Rica, luego del terremoto que ocurrió en Nicoya en 2012. Por supuesto que el desplazamiento estará en función de la distancia al epicentro y entonces esto ya me genera una serie de dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos parte del territorio afectada por el evento, pero la afectación no es igual, es decir, es una afectación que, como comento, depende de la distancia al terremoto y como vemos acá, pues las estaciones más cercanas al epicentro son las que presentan el mayor desplazamiento. ¿Cómo se observa? Entonces les quiero mostrar, nada más a modo de ejemplo, la serie de tiempo de estas dos estaciones, de Nicoya y de Ciudad Neyli. En el caso de la estación de Nicoya, podemos observar que esta estación tuvo aproximadamente un desplazamiento de 34 centímetros en el componente horizontal y aproximadamente 5.7 centímetros en el componente vertical. Como nos interesa la afectación a un producto cartográfico, pensemos por lo pronto únicamente en el desplazamiento horizontal. 34 centímetros, ¿cuánto representa? Puede ser mucho, puede ser poco, depende en realidad de mi producto, pero en el caso del marco, pues por supuesto que esto no se puede mantener así, implica tener que actualizar las coordenadas de las estaciones. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, como en esta es la serie de la estación NIL en Ciudad Neyli, donde claramente se observa que no hay una afectación por este evento? Claro, está muy lejos del epicentro como para que haya habido una deformación asociada a él mismo. Entonces, esto es lo que quisiera, el concepto que quisiera compartir. Las dificultades que nos representan, tanto a nivel geodésico como en otras geociencias, cuando ocurre un terremoto y cómo afecta al marco de referencia. Entonces, a modo de conclusión, unas primeras conclusiones, en general, hoy en día, los marcos nacionales, los que son los oficiales y que comúnmente una normativa indica, debemos referir las coordenadas a este marco, están materializados por estaciones GNSS que están operando de manera continua. ¿Qué implica eso? Que comúnmente también los datos de dichas estaciones se calculan de manera rutinaria, soluciones diarias o soluciones semanales, y esto nos permite conocer tanto la afectación por eventos sísmicos como cómo evoluciona la posición de la estación en el tiempo. ¿Qué implica esto o cómo hacemos esto? La evolución en el tiempo comúnmente la tratamos o la visualizamos a través de la estimación de la velocidad de la estación. De esa manera, si tenemos un conjunto de estaciones en una región de interés cuyos datos son procesados rutinariamente, nos permite entonces conocer la cinemática de esa región y generar un modelo de velocidades. Es decir, tenemos la posibilidad de mantener actualizado el marco de referencia. No es posible, entonces no es en general, en términos generales, no es el problema hoy en día el mantenimiento del marco. Pero, aquí está la parte en la cual voy a continuar con la charla, cuando ocurre un terremoto, ¿qué ocurre con los productos cartográficos? Como comenté al principio,
el generar estos mapas, las ortofotos, estas capas de información, en general son una inversión importante y aportan mucha información. Algunas incluso tienen un componente o un valor jurídico muy importante. Entonces, ¿qué le ocurre a los productos cartográficos? Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, quisiera que por favor mantengamos en mente estos valores. Esto fue un cálculo que hicimos acá para Costa Rica, donde estimamos, a partir de la solución multianual de SIRGAS, la CIR 17P01, estimamos la velocidad horizontal para este conjunto de estaciones. Vean qué interesante, la estación LIN, LIBE, PUNT y RIDC fueron estaciones que en mayor o menor, LIBE, PUNT, RIDC fueron estaciones que en mayor o menor medida fueron afectadas por el terremoto de Nicoya. La estación LIM, que está en Limón, hacia el Caribe costarricense, y la estación SAGE y la estación NIL, que están hacia el sur del país, por este evento no fueron afectadas. Sin embargo, vean que, por ejemplo, en el caso de LIM, a pesar de que no fue afectada por este evento, tiene una velocidad distinta, en realidad muy distinta, con respecto a otras estaciones como SAGE y NIL, que sí fueron afectadas, casi que el doble. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque esta es la importancia fundamental del marco de referencia, conocer la cinemática. Y tenemos que tener estos valores o este concepto en cuenta cuando pensamos en una estrategia para actualizar los productos cartográficos. ¿Por qué? Porque puede, y es una opinión por supuesto, que pensar en transformaciones de semejanza, conociendo esta heterogeneidad en cómo se deforma la corteza, no sea lo adecuado. ¿Por qué? Porque las transformaciones de semejanza precisamente son de semejanza porque asumen que los conjuntos puntuales cambian únicamente en rotaciones, en traslaciones y en una escala. Y no es este el caso, al menos acá en Costa Rica, donde vemos que hay movimientos tectónicos heterogéneos en todo el país. Y entonces, en esta figura, lo que les represento para mantener el concepto es, vean la heterogeneidad de los desplazamientos provocados por el desplazamiento de Nicoya, donde en la estación NISI tenemos aproximadamente 34 centímetros, en la estación Sique 6 centímetros, en RIDC aproximadamente 2 centímetros. El reto acá es pensar cuál es el método adecuado para considerar estas diferencias, pero a la vez mantener la calidad posicional de los productos cartográficos. Si lo viéramos desde otro punto de vista, en general, el polígono es por supuesto muy aproximado, esa fue el área afectada por el evento de 2012. ¿Qué implica eso? Que el método que yo utilice, por ejemplo, para la zona sur de Costa Rica o el Caribe de Costa Rica, no puede ser el mismo método que se proponga o que se utilice para el oeste del país, al menos para el caso de productos generados antes del evento de 2012. Lo que se generó después, en 2013 y 2014, en general no tiene problemas, porque no ha ocurrido eventos de gran magnitud, pero lo que generamos antes de 2012, sí debemos pensarle cómo hacemos esa actualización. Ese es el ejemplo práctico para Costa Rica, pero pensemos, por ejemplo, que el terremoto ocurre el día de hoy. El concepto prevalece. Lo que teníamos, después del evento, producido después del evento, en general no va a tener problemas porque el marco se actualiza. El tema es que no quiero perder la información espacial o geoespacial generada antes del evento. Y cuando digo no quiero perderla es que quiero actualizarla en términos de ubicación, en términos de posición en el espacio. Entonces, ¿qué le ocurre a los productos cartográficos? Bueno, ya ustedes podrán imaginarlo. El producto cartográfico, cuando se elaboró, estuvo referido a un determinado marco, pero por el evento, por la propia tectónica o por los eventos sísmicos, ese marco cambia.
y entonces debo preocuparme por mantener, en la medida de lo posible, la homogeneidad entre las capas de información y el marco de referencia. ¿Por qué? Porque como comenté, los productos, como por ejemplo acá en Costa Rica, el mapa catastral, tienen un valor jurídico. Y entonces, desde ese punto de vista, su actualización y su correcta ubicación en el espacio es fundamental para mantener ese valor. Entonces, veamos acá en modo simplificado el concepto. Tenemos el marco de referencia. Supongamos que ese conjunto de puntitos lo que representa son estaciones a las cuales les conozco sus coordenadas. Y que esta capa que está arriba representa el mapa catastral. Como comenté, entonces, en general, cuando generamos el producto cartográfico, este está alineado o es concordante con el marco. ¿Por qué? Porque utilizamos puntos de apoyo para producir el producto. Pero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, no hablemos del terremoto, sino que hablemos de la propia tectónica del país? El marco de referencia se mueve o cambia en el tiempo, es natural, es algo que no podemos evitar, pero el mapa se nos quedó, por decirlo de alguna forma, en la posición donde estaba cuando se elaboró. Y entonces eso lo que produce es un cambio, que haya una discordancia, por decirlo de alguna forma, entre la capa de información y la ubicación actual del marco de referencia. Y esa diferencia o esa separación, como les comento, vendría representado por ese vector delta, que es cuánto cambió en el tiempo el marco de referencia. Ahora, debemos preguntarnos, está bien, hay un proceso natural que es que el marco cambia en el tiempo. Lo que tenemos que preguntarnos y analizar es cuándo debo actualizar los productos cartográficos. Todos los días, un poco exagerado, cada mes, cada año, es algo que tenemos que respondernos según la propia dinámica del país y según los eventos que ocurran. Muy bien, entonces, desde ese escenario planteamos dos posibles escenarios. El escenario 1 es cuando el movimiento secular, o sea, el que es únicamente tectónico, es mayor que un umbral que hay que definir. ¿Qué implica eso? Que acá sí podemos pensar, claro, siempre y cuando el movimiento sea homogéneo, podemos pensar en transformaciones de semejanza, lo que implica que podemos utilizar ese método, pero claro, debemos considerar dos cosas fundamentalmente, la escala del producto y la calidad posicional. Cuando ocurre un terremoto, como por ejemplo ocurre acá en Costa Rica, podemos pensar en que se debe generar únicamente un método para actualizar el área afectada y esa es precisamente el concepto del datum semidinámico. Es decir, entonces podríamos generar lo que se llamaría un patch o una actualización únicamente para este polígono o esta área que es la que sabemos fue afectada por el evento. Entonces, como comentarios finales, en general, como ya vimos, en general, el marco de referencia, su mantenimiento es una tarea que podemos desarrollar hoy en día sin mayores contratiempos. Sin embargo, es necesario que los productos cartográficos tengan una consistencia con el marco de referencia y esa consistencia es la que debemos pensar cómo vamos a lograr. Eso implica, aparte del propio método, estandarizar los métodos con los cuales actualizamos estos productos. Cuando ocurren terremotos, la dificultad es que afectan solo una región en particular, por lo que ya deberíamos pensar entonces en otros métodos, no en transformaciones de semejanza, sino en otros métodos que están disponibles para actualizar únicamente en el área de interés. Desde ese punto de vista entonces se presenta rápidamente lo que es el concepto del datum semidinámico, que creo es el adecuado para usuarios de SIG y otras aplicaciones a las cuales el cambio milimétrico de las coordenadas en general no les representan mayor dificultad.
Bueno, aquí están mis contactos por si eventualmente alguien quisiera por un correo u otro medio conversar sobre el tema. Les agradezco la atención. Una vez más agradecido al Colegio de Ingenieros Topógrafos por la oportunidad y quedo a la orden para lo que se requiera. Gracias.